La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. Recuerdan que hemos estado hablando de autoridad. ¿Qué es lo que al hombre le gusta? Al ser humano lo que le gusta es el control, el dominio, el poder, pero no le gusta estar bajo autoridad. Cantábamos, antes de iniciar la palabra, cantábamos una canción que dice: no hay lugar más, vamos, ayúdame, no hay lugar más, no hay lugar más alto que estar, ¿dónde? ¿A los pies de quién? De Cristo. Pero ¿por qué dice eso esa canción? No hay lugar más alto que estar a tus pies. Si entiendes, esta canción de verdad quiere decir que el lugar mejor, de mejor posición, es estar a los pies de la máxima autoridad, que es Cristo. ¿Recuerdas que cuando Jesús estaba enseñándole a sus discípulos, porque le preguntaron cuestiones de quién sería el mayor, que quién se sentaba en dónde, Jesús les dijo que el que quisiera ser mayor entre todos tenía que hacer algo? ¿Qué era? Servir. ¿A cuánto les gusta servir? ¿Cuándo? ¿Cuando te ponen? ¿Cuando te toca? ¿O aunque no te toque, aunque no te pongan y aunque no te guste? Para enseñarles esto, Jesús a sus discípulos toma una toalla, un recipiente con agua, y se pone a lavarle los pies. Entonces Pedro le dice: no, Señor, yo no soy digno que me lave los pies. Y el Señor les enseña que Él no vino a ser servido, sino a servir. Lo raro de esta historia que aparece registrada en la palabra es que Jesús les enseña, fíjate, como mínimo habían 12 personas. Yo creo que habían más, porque casi siempre lo acompañaban no solo los 12 discípulos, sino otros que no estaban entre los 12, pero sí lo acompañaban. Incluso también menciona la palabra que siempre andaban con él mujeres. Ahora, ¿por qué sucedería esto? Porque es lo que te digo, al ser humano por lo regular le gusta el dominio, el control, el poder, pero no le gusta someterse a la autoridad. Y al no quererse someter a la autoridad, no se quiere humillar. Y al no humillarse, no goza de los beneficios de estar bajo autoridad. Aprendimos ya que así como hay niveles y jerarquías de autoridad, hay niveles de obediencia. El nivel de obediencia más bajo es el sujetarse. El grado segundo es someterse. Y el tercero, o al menos en lo que hemos estudiado, es la honra. Aprendimos que el Señor a las mujeres no les pregunta si quieren. Tampoco dice: depende si tu marido es bueno, depende si tu marido te ayuda, te apoya. No pregunta, ni hay ningún depende. Simple y sencillamente dice el Señor: mujeres, estad sujetas. Pide el nivel más bajo de obediencia. No les está pidiendo el más alto, les está pidiendo el más bajo. Ahora, al pueblo en general le pide el segundo nivel de obediencia, que es el someterse. Y dice: someteos todos a vuestras autoridades, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Pero a los hijos, ¿qué les pide a los hijos? El tercer nivel de obediencia.
Cuando aprendes a honrar, dejas de ser oveja y te conviertes en hijo. Dice la palabra que el Señor Jesús tuvo lástima, sintió compasión por el pueblo, porque los veía como ovejas sin pastor. La mayoría de evangélicos dijo, somos ovejas del Señor. Y aprendimos que una oveja es el animal más inútil que existe. No se defiende, no se alimenta, no puede hacer nada por sí solito, siempre lo tienen que estar cuidando. Y el Señor no es que no quiera cuidar a nadie, pero Él lo que quiere es hijos. Una oveja no produce, una oveja todo lo que hace es como el asadón. ¿Cuántos conocen los asadones? Asadonation, solo para adentro. Igual son las ovejas. Lo que mejor sabe hacer la oveja es salir huyendo. Cuando le da miedo, eso es lo que hace mejor, salir corriendo. Pero los hijos son los que dicen, en los negocios de mi padre es que me conviene siempre estar. La oveja no dice así. La oveja solo dice, cuídame, ayúdame, protégeme, aliméntame. Todo es para mí. Y nunca ve qué es lo que puede dar la oveja. La oveja siempre tiene esa mentalidad. Pero el Señor en su palabra no dice que nos ha hecho un pueblo de ovejas. Tampoco nos ha dado el derecho de ser sus ovejas. Nos ha dado el derecho de ser llamados. ¿Verdad que sí lo sabes? Vamos a ver si lo saben por acá. Nos ha dado el derecho de ser llamados. ¿Verdad que no dice ovejas? Dice, nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces a los hijos es que los manda a cumplir el tercer nivel de obediencia, que es la honra. Y para poder entender bien la honra, empezamos a hablar de todo lo contrario, que es la deshonra. Jesús enseñó que no había profeta sin honra, sino entre su misma familia y en su mismo pueblo. Aquí empezamos la prédica hoy. ¿Te acuerdas de algún maestro que te caía mal? ¿Te acuerdas que precisamente ese maestro que no te caía bien, no le entendías nada? ¿Sabes por qué no le entendías? Porque tú le habías deshonrado en tu mente. Entonces, para que entendamos qué es la deshonra, por ahí vamos a empezar. ¿Por qué no le entendías a tu maestro? Porque había deshonra en tu mente hacia él o hacia ella. ¿Qué es la deshonra? La deshonra es un argumento mental en contra de la persona que te está enseñando. ¿Qué es la deshonra? Un argumento mental en contra de la persona que te está enseñando. Por esa razón es de que algunos alumnos no le entienden al maestro que les cae mal. ¿Por qué? Porque lo deshonran. ¿Cómo le tratan así vulgarmente a los maestros cuando les cae mal? ¿Cómo le dicen los alumnos? El viejo, la vieja, el aquí, el allá. ¿Sí o no? ¿Cuántos se acuerdan de su época de estudiantes? Pregunto de los que se acuerdan, porque yo sé que mis estudiantes actuales no hacen eso, ni dicen eso. La deshonra es un argumento mental en contra de quien te está enseñando, y eso, primero de todo, te cierra puertas, te repercute y se activa la ley de la repercusión. La ley de la repercusión es que todo lo que tú lanzas sobre un objeto se te regresa con la misma fuerza hacia ti, y eso obviamente te va a golpear. Si ahorita yo te diera una pelota de tenis y te dijera, pégale a la pared y pon tu linda cara, ¿qué sucedería?
obviamente te vas a lastimar. ¿Por qué? Porque tú la lanzaste a la pared y la pared, ¿qué fue lo que hizo? Te la devolvió. Esa es la ley de la repercusión. Entonces, quiero que leamos algo que es muy importante y que muchas veces no le ponemos atención. Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice la versión Reina Valera 60: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En la palabra está registrado que el Señor le dijo a Abraham: bendito todo el que te bendiga. Y dice, maldito. Ahora, ¿de quién dependía la bendición o la maldición? ¿De Abraham o de las personas? ¿Por qué dependía de las personas? Porque el Señor había puesto como una autoridad a Abraham. Y al decirle esto, bendito el que te bendiga, el Señor está declarando una muralla de protección para ese líder, para esa cabeza. Le está diciendo: todo lo que te lancen les va a regresar a ellos como te lo lanzaron. Si te lanzaron bendición, ¿qué les va a regresar? Bendición. Pero si te lanzaron maldición, les va a regresar maldición. ¿Quién los maldijo? Ellos mismos. ¿Quién los bendijo? Ellos mismos. Dice la palabra que nosotros somos por la fe hijos de Abraham. O sea que esa palabra sería para ti si tú haces lo mismo que Abraham. Ahí estaría el detalle. Si haces lo mismo que Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Obedecer a Dios al tercer nivel, al nivel de la honra. Abraham nunca cuestionó a Dios cuando Dios ya le demanda algo que no cualquiera lo entregaría. Levánteme la mano aquí cualquiera de los padres o madres que daría a su hijo en sacrificio, aunque fuera el más mal portado. ¿Quién lo haría? ¿Verdad que no? Solo se ríen y dicen: ay, eso no, pastor, muy duro. Aunque cuando te pregunto yo, ¿de quién son tus hijos? De Dios, dices. Pero ¿y si te lo pide? Ay, no, dice. ¿No que de Dios? ¿Aló? Pero Abraham no cuestionó a Dios. Dios se lo pidió y dijo: aquí está, no hay problema. Tú lo diste, te lo quieres llevar. No sé si lo vas a resucitar o qué vas a hacer, pero ahí está. Di conmigo: honra. ¿Qué les pide Dios a los hijos? Honra. ¿Cuántos hijos tengo? Ya solo como 2 quedaron. ¿Cuántos hijos tengo acá? Muy bien. Cuanto más golpeas, fíjate que el Señor Cristo le dice a Saulo de Tarso cuando se encuentra con él: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Hay una versión que lo traduce: dura cosa es golpearte la cabeza contra la pared. ¿Alguien se ha golpeado la cabeza alguna vez? ¿Cómo te quedas después de un golpe en la cabeza? ¿Verdad que no es nada agradable? Ahora imagínate lo que sucede cuando tú atentas, cuando tú deshonras una autoridad de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Lo que tú le lanzaste, se te regresa. Lanzaste bendición, ten por seguro que te va a venir bendición. Pero si lanzaste maldición, ¿qué te va a venir? Maldición. Si lanzaste deshonra, ¿qué te va a venir? Si lanzaste chismes, críticas. Y hay otras consecuencias de la deshonra. Y fíjate pues, cuando tú deshonras a la autoridad,
A la autoridad no le pasa nada. ¿Quién sale lastimado? El que atenta contra la autoridad. Tú le tiras una pelota a la pared, te pones de frente, ¿qué va a pasar? A ti te va a pegar. ¿Qué le pasó a la pared? Igual sucede con la autoridad. Tú le lanzaste oprobios, maldiciones y lo que sea. ¿Qué le pasó a esa autoridad? Nada. ¿Por qué? Porque estaba protegida por el Señor. Por eso dice la palabra: cuando estás sujeto a Él, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dáselo fuerte si es para el rey. Esos son los beneficios de estar bajo la autoridad. Porque si te lanzan, fíjate cómo es la cosa. Tú ni siquiera, ¿cuántos han oído de este asunto de la guerra espiritual? Te digo, en guerra espiritual siempre estamos. Que tú no la veas, esa es otra cosa. Pero guerra espiritual no solamente la vas a hacer atando, reprendiendo, poniéndote en cadena de oración, ayunando, vigilando, no. ¿Sabes cuál es la mejor guerra espiritual? La mejor defensa que tienes en la guerra espiritual es estar bajo la autoridad. Porque si te lanzan brujería, ¿qué va a suceder? Nada te va a suceder. ¿Qué le va a pasar al que te la mandó? No sé si ya nos estamos entendiendo. Te voy a contar algo, con el perdón de los señores brujos que de repente nos vean, pero se los tengo que decir, se los tengo que enseñar al público también y ellos lo saben, por eso se los voy a decir yo a ustedes, porque él no te lo dice si tú lo consultas, pero yo te lo voy a explicar. Cuando tú vas con un brujo y tú le pagas porque te haga un trabajito, lo que está haciendo él es una invocación de demonios, aunque le diga santo. Es un demonio. Entonces él le da una orden a un demonio y el demonio, como está sujeto a autoridad, obedece. Pero el brujo no es bobo. El brujo sabe que si llega el demonio y se topa con una pared de protección de parte de Dios, ese demonio va a regresar enfurecido porque no pudo ir a hacer el trabajo. ¿Y con quién va a regresar? Con el que lo mandó. Entonces el brujo, cuando invoca al demonio, le dice: oye, por eso es que te piden tus datos. Yo te invoqué, pero si hay problemas, con este te desquitas, no conmigo. Por eso es de que al brujo no le pasó nada. ¿A quién se le regresó la brujería? Al que la pidió, al que pagó por ella. ¿Estás acá? Por lo menos di gracias por la información. Pero cuando no tienes esa protección, obviamente el ataque te va a llegar de lleno. Pero cuando estás bajo la autoridad, dice la palabra, escudo y adarga es su verdad. Dáselo fuertes para el rey. El problema de esto es que cuando deshonras a la autoridad, tú solito quitaste ese muro de protección. Tú solito te quitaste del escudo que te protegía. Tú solito te expusiste a los ataques. Ese es el detalle. En un evento de tantos que tuvo el pueblo de Israel, Dios, la máxima autoridad, se enojó tanto contra el pueblo y Dios le habla a la autoridad que Él había puesto sobre el pueblo. Y quiero que prestes atención porque Dios no pasa por encima de la autoridad que Él mismo ha puesto. Dios respeta la autoridad. Aunque Él es la máxima autoridad, pero si Él puso a una autoridad, Él respeta a esa autoridad.
Veamos qué es lo que dice. Esto no me lo saqué de la manga, aquí está la palabra. Dice el libro del Deuteronomio, capítulo 9, verso 13. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice la palabra: y me habló Yahvé diciendo, he observado a ese pueblo y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Verso 14. ¿Qué es lo que dice? Presta atención a lo que dice ese verso. Dice, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. La Nueva Versión Internacional en ese verso dice, déjame que los destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre. Ahora el verso 25 es donde ya Moisés le responde a Dios. Esto lo leo en la versión Reina Valera contemporánea y dice, entonces me postré delante del Señor y estuve así 40 días y 40 noches porque el Señor dijo que los iba a destruir. Yo oré al Señor y le dije, Señor y Dios, no destruyas a tu propio pueblo, con tu grandeza los has rescatado, los sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y no te fijes en la terquedad de este pueblo, ni en su impiedad y pecado. ¿Qué quería hacerle Dios a Israel? La Nueva Versión Internacional dice, hasta borrar su memoria. O sea, que ni se acordaran que había existido ese pueblo. Imagínate qué tan enojado estaba el Señor. ¿Pero qué hizo? ¿Solo los destruyó? No, ¿verdad? Llega con la autoridad que él había puesto y le dice, oye, déjame, dame permiso de destruirlos, de borrar hasta su recuerdo de la tierra. En pocas palabras, Moisés tenía en sus manos el poder de destruir al pueblo. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué hizo? Intercedió. ¿Qué pidió al Señor? Señor, el Señor le estaba diciendo, dame permiso, los quiero exterminar. El Señor le está diciendo así, yo soy la máxima autoridad, pero te puse a ti y por eso no los destruyo. Porque de tu palabra depende que los destruya o no los destruya. Dame permiso. ¿Qué dijo Moisés? No, Señor, no los destruyas. Ten misericordia. Acuérdate de Abraham. Acuérdate de Isaac. Acuérdate de Jacob. No de este montón de... ¿Qué dice? Ahí decía, pongámosle de cariño, rebeldes pues. Solo que ahí decía de tercos, ¿verdad? Ten misericordia de ellos, no los destruyas. Ahora yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si el Moy hubiera dicho, si son tercos, va, Señor? Ay, si viera, Señor, a mí me tienen ya hasta... ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué sucedería? ¿Qué hubiera sucedido si Moisés no hubiera intercedido por el pueblo? ¿Qué hubiera pasado? Literalmente, hubiera sido borrada la historia de Israel. Porque Dios le dice, déjame destruirlos y a ti te pondré sobre un pueblo mejor, más grande, más fuerte. A ti, a ellos los voy a exterminar.
¿Te acuerdas el verso que leímos de Hebreos? Donde dice, obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por ti, como de quien tienen que entregar cuentas, porque no te es provechoso que el pastor se queje de ti. Pregunto, ¿por qué no os es provechoso? ¿Qué estaba haciendo Moisés ante Dios por el pueblo? ¿Qué estaba haciendo? Intercediendo. Pero si viene Dios a decirle, Moisés, voy a destruir al pueblo, y Moisés se pone a quejarse del pueblo, ¿qué hubiera pasado con ese pueblo? Hubiera sido destruido. Y esto, mis amigos, es lo que sucede en muchos lugares. En muchas congregaciones que a mí me han contado, hay gente que ataca a su líder, que ataca a su autoridad, que ataca a su pastor, a su apóstol, a su profeta, a las autoridades que Dios ha puesto, las ataca. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Como la gente ve que se puso a murmurar del pastor o del apóstol o de cualquier autoridad que Dios haya puesto y no le pasó nada, piensa que está bien lo que está haciendo. Como se puso a criticarlo y no le pasó nada, no le pone asunto y lo sigue haciendo, sin saber que no le ha pasado nada, porque esa autoridad ha estado pidiendo misericordia por el pueblo. Aunque ese pueblo, en la mayoría de casos, ni siquiera diga gracias. Gloria a Dios por ese silencio. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. O sea, porque si el líder, si la autoridad, si el pastor se queja con Dios, ¿qué le pasa a la persona de la que se está quejando del pastor? ¿Qué crees tú? ¿Te das cuenta que es delicado? Si Moisés hubiera dejado de interceder por el pueblo, hubiera sido exterminado el pueblo. Y hay muchas formas de deshonra. Cuando tú estás muy familiarizado, muy cercano, o eres muy amigo de la autoridad, en muchas ocasiones se puede llegar a perder el norte y se puede llegar a perder el respeto. Y al perder el respeto, se le olvida a uno que está tratando con una autoridad. A mí no me afecta ni me hace sentir menos que tú me trates de usted, de vos, de tú, como quieras. No. Yo no creo que me faltes el respeto de esa forma, porque hay muchas personas que me tratan así y siempre me respetan. Yo al apóstol nunca le digo usted, yo lo trato de tú. Delante de Dios y el presente acá te digo, no le he faltado el respeto. Aunque me haya mandado a hacer cosas que no me haya gustado. Sin embargo, siempre he dicho, muy bien.
aún con la familiaridad que tenemos, con el vínculo sanguíneo que tenemos, a Dios gracias he aprendido a mantener el respeto. No solo como papá, sino como la autoridad espiritual que es. Porque eso ya le da un grado diferente, no solo la honra del papá natural, sino también del espiritual. Pero cuando pierdes el respeto con la autoridad, resultas criticando cosas que supuestamente en confianza se las puedes decir, pero estás desvalorizando a esa autoridad y, mi amigo, eso tiene consecuencias. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 14, vamos a leer algunos versos de ahí en adelante. Leo la versión Reina Valera contemporánea. Este es el episodio donde David viene de regreso con el arca. Dice la palabra, verso 14: ataviado con un efod de lino, David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Verso 16: cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, ¿sabes quién era Mical? ¿Sabes quién era Mical? La esposa de David. Mical, la hija de Saúl, estaba mirando por la ventana y al ver a David saltar y danzar delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Verso 20: David se dirigió entonces a su casa para bendecirla, pero Mical salió a recibirlo y le dijo: ¡qué bien ha quedado el rey de Israel al dejar al descubierto sus intimidades frente a las criadas de sus sirvientes! Tal desfachatez solo es propia de un hombre cualquiera. Pero David le respondió: sí, dancé, pero lo hice delante del Señor, porque Él me eligió para reinar sobre su pueblo Israel. El Señor me ha preferido a mí en lugar de tu padre y de toda tu familia. Y aún podría rebajarme más, según tu opinión. Pero a los ojos de las criadas que tú mencionas, seré objeto de honra. Y mira lo que dice este último verso, es lo más delicado. Verso 23. Y Mical, ¿qué dice? La hija de Saúl murió sin llegar a tener hijos. La deshonra tiene un amigo que casi siempre anda con ella. Se llama el desprecio. Cuando se asoma la deshonra, al rato aparece el desprecio. Y cuando hay mucha familiaridad y se pierde el respeto por la autoridad de Dios y se llega a despreciar a esa autoridad, eso te cancela el reproducirte. No solo habla de no tener hijos, también habla a nivel espiritual y habla en todo el ámbito material. ¿De qué está hablando? Cuando tú no te reproduces es cuando tú no creces. ¿Cuántos quieren ser prósperos? ¿De quién depende? Hay personas que siembran constantemente y se sienten frustradas porque no reciben lo que otros testifican que reciben. Y hay pruebas y luchas y le echan la culpa al diablo. Es que el diablo me ataca, es que el diablo me roba a los clientes, es que el diablo, sin analizar la persona que a lo mejor ha deshonrado a la autoridad y por eso se ha vuelto estéril. ¿Qué le pasó a Mical? Por despreciar a la autoridad que era David. David era su marido.
Estaba con el respeto debido de todas las damas que están presentes y las que nos ven, pero de verdad Mical estaba hablando como toda una buena mujer celosa, ¿sí o no? Ella estaba peleando que el otro andaba enseñando lo que solo le tenía que enseñar a ella. Eso es lo que estaba peleando. Pero no lo criticó como hombre, lo criticó como autoridad. Ese fue el problema. ¿Estás acá? No le llegó a decir, mira, bueno, ¿y qué está pasando que andas enseñando lo que solo yo tengo que ver? Ah, no, se metió a criticar lo que estaba haciendo la autoridad de Dios para Dios. ¿Aló? Y ahí sí hay problemas. Y por eso es que al terminar este episodio de una vez se incluye, y Mical murió sin tener hijos. Cuando deshonramos la autoridad, también estamos cancelando la bendición para próximas generaciones. ¿Cuántos quieren que sus generaciones sean bendecidas, prósperas? ¿Cuántos quieren que sus generaciones sean siervos de Dios? ¿Sí? Pero cuando deshonramos a la autoridad, cancelamos esas bendiciones para las generaciones futuras. Sucede lo que sucedió con Absalón. Vamos al segundo libro de Samuel nuevamente, capítulo 18, verso 18. Leo la misma versión, dice: cuando Absalón vivía, levantó una torre en el valle del rey, a la cual le puso su nombre para que el pueblo lo recordara, pues dijo: yo no tengo ningún hijo que perpetúe mi nombre. Hasta el día de hoy esa torre se le conoce como la torre de Absalón. Absalón fue el hijo de David que creció resentido contra su padre. Más adelante lo deshonra a tal manera que lo traiciona, queriéndole quitar el trono. Y cuando le quiere quitar el trono, obviamente lo quería matar. David, por no enfrentarse con él, por no pelear contra su propio hijo, sale huyendo, no porque le tuviera miedo, sino porque tuvo misericordia de la vida de Absalón. Pero Absalón mismo se había marcado su sentencia de muerte, no solo para él, sino para su descendencia. Cuando él se levantó en contra de la autoridad, de una vez se maldijo a sí mismo. Y aunque David le encargó a su ejército, al que lo estaba defendiendo, no lo maten, Absalón murió. ¿Y qué crees? Murió sin dejar descendencia, sin linaje. Por eso te preguntaba, ¿cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos sean prósperos, bendecidos, grandes, prósperos, victoriosos, sanos? ¿Cuántos quieren eso? Pues sabemos lo que tenemos que hacer. Hay cosas que necesitamos hacer. ¿Te acuerdas de Noé? Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. De esos 3, uno de ellos no conocía la honra, era Cam. Y dice la palabra que cuando bajan las aguas del diluvio, sale Noé del arca con su familia y todos los animales, fue a sembrar una vid, cosecha la vid, hace vino. Y cuando este vino ya estaba preparado, se metió una emborrachada que se quedó tirado, dice la palabra. O sea que se había puesto una que ni se acordaba quién era. Dice la palabra que entonces entra Cam, este que te digo, de sus hijos, que no conocía el respeto, y dice que vio la desnudez de su padre. Hay algunos teólogos que piensan que hubo algún tipo de violación. La palabra no lo dice específicamente, pero prácticamente lo deshonró. Y sale burlándose de él y se lo cuenta a sus hermanos, a Sem y a Jafet.
Pero estos sí conocían de honra, porque dice la palabra que cuando Cam se los contó, entonces ellos vinieron y tomaron una sábana y ni siquiera entraron de frente porque no querían deshonrar a su papá viéndolo. Dice que entraron de retroceso y con la sábana cubrieron a su papá. Pregunto, ¿estuvo bueno que se emborrachara Noé? ¿Estuvo bueno? Por supuesto que no. ¿Qué hizo Cam? Burlarse de lo malo que hizo el papá. ¿Qué hicieron sus dos hijos? Cubrirlo. ¿Cuántos hijos tengo acá? Como hijos, ¿cuántos de nosotros hemos visto los errores de nuestros padres? ¿Cuántos los hemos visto? Pregunto, ¿para qué los hemos visto? ¿Para criticarlos? ¿Para señalarlos? ¿Para restregárselos en el rostro? ¿Para humillarlos? ¿O hemos visto esos errores para aprender nosotros y no caer en ellos? Porque si has visto, obviamente como hijo, has visto los errores de tus padres, pero esos no son para que tú los critiques, porque ellos, en primer lugar, son la primera autoridad de Dios para ti. ¿Y qué fue lo que ganó Cam al deshonrar a su padre? Maldición para sus generaciones. Eso fue lo que sucedió. Entonces, mis amigos, la deshonra es algo cruel en contra de la autoridad, pero quien paga las consecuencias es la persona que deshonra. Y tengo que decirte algo muy serio. Las tinieblas han puesto gente dentro de las congregaciones, de lo que se llaman o se conocen como iglesias, para provocar ataques de adentro hacia afuera, para desestabilizar a la congregación. Entonces empiezan a provocar el ataque contra la autoridad o las autoridades. Mis hermanos que están o que han estado, que han sido servidores, no me dejarán mentir. ¿Verdad que hay unos hermanitos que cuesta lidiar con ellos? Y las tinieblas han puesto gente porque conocen una ley que está establecido que un reino dividido, una casa dividida no puede prosperar. ¿Por qué te digo que esto es serio? ¿Tú crees que las tinieblas te quieren próspero? Por supuesto que no. Por si ya se te olvidó, te lo voy a recordar. El Señor me dio a mí una palabra que es de beneficio para el pueblo. Y el Señor me dijo, has pedido un pueblo próspero, así será. El detalle de esto es, el Señor ya autorizó la prosperidad para cada uno de ustedes. ¿Cuántos la quieren? ¿Cuántos la quieren? El Señor ya la autorizó. O sea, me la autorizó a mí. ¿Por qué no te la autorizó a ti? ¿Por qué no te la autorizó a ti? ¿Por qué me la autorizó a mí? ¿Qué le preguntó a Moisés? Déjame destruirlos. ¿Por qué se lo dijo a Moisés y no al pueblo? ¿Por qué Dios autorizó la prosperidad de ustedes a mí? Así de sencillo. Esto es para que entendamos, mis amigos. ¿Por qué las tinieblas quieren que tú te pongas a murmurar en contra de la autoridad? Simple. Te quieren ver enfermo, pobre, murmurando y solo. ¿Por qué te digo solo? Porque estarías solo bajo tu cuenta y riesgo, sin protección.
Por eso las tinieblas ponen gente dentro de las congregaciones, y esto no solo sucede aquí, mis amigos, sucede en todas las congregaciones. ¿A quiénes son a los que atacan las tinieblas? Pero ¿de dónde crees que va el mayor ataque? Es de adentro. ¿Qué fue lo que sucedió con Noé? ¿Lo llegaron a atacar de afuera? No, fue uno de sus mismos hijos. ¿Quién fue el que traicionó a Jesús? ¿Un romano? ¿Un fariseo? ¿Un levita? ¿Quién fue? El hombre que le tenía más confianza a Jesús. ¿Por qué te digo que era el que le tenía más confianza? ¿No era el que cargaba la plata? ¿O tú a quién le confías la plata? ¿Al que no le tenés confianza? ¿Verdad que no? ¿Se la dejas al que le tienes más? ¿De dónde vienen los peores ataques a la autoridad? De adentro, no vienen de afuera. El problema es más grande de lo que tú te puedes imaginar. Ahorita ya vimos que si tú lanzas deshonra, eso te regresa y te deja estéril, no te deja crecer, no te deja linaje, no te deja prosperar. Pero hay algo más que no solo te implica a ti, también repercute en el pueblo. Miremos lo que dice Números capítulo 12, verso 1. Vamos a leer algunos versos entresacados para avanzar por el tiempo. Leo una nueva versión internacional y dice: Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Verso 2, decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor, ¿qué dice? Oyó sus murmuraciones. Verso 4. De pronto el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salgan los tres de la tienda de reunión, y los tres salieron. Verso 10. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Verso 15. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. No me quites ese verso, porfa. Miriam, o María, como traducen otras versiones, Aarón y Moisés, los tres eran familiares. Eran hijos de la misma madre y del mismo padre, o sea que eran hermanos. Como dicen algunos, eran puros hermanos. ¿Quiénes estaban criticando a Moisés? ¿Fue correcto lo que hizo Moisés de agarrar una mujer extranjera? No, no fue correcto. En primer lugar, Séfora todavía estaba viva. Segundo, era una mujer de las que Dios había dicho que no se tomaran de esas mujeres. Pero, ¿quién tenía que reprender a Moisés? La autoridad que estaba sobre Moisés, no sus hermanos. Entonces vienen los hermanos que no estaban de acuerdo con la nueva cuñada y empiezan a decir: ¿y no Dios también nos ha hablado a nosotros? Y fíjate, María o Miriam no se puso a hablar eso con el pueblo. ¿Con quién lo estaba hablando? Con su hermano. Solitos los dos. Y aquí encontramos otro principio. Cuando tú deshonras a una autoridad de Dios en privado, la deshonra que tú recibes es en público. Porque la crítica, la murmuración se le hicieron a Moisés a ellos dos solitos. Pero dice que Dios los oyó. Y todo el pueblo se enteró de lo que le pasó a María porque la sacaron del campamento. Se volvió pública la deshonra que ella recibió. Lo que ella lanzó contra la autoridad le regresó. Pero ¿quién pagó la consecuencia? Les
este último verso. Primero habla que María o Miriam quedó fuera del campamento, pero luego dice el pueblo. ¿Quién pagó las consecuencias de la murmuración de dos personas? ¿Quién pagó la consecuencia? ¿Ves por qué las tinieblas quieren poner a la gente de la congregación a murmurar? Porque con dos que se pongan a hacerlo, ¿quién paga las consecuencias? ¿Te acuerdas que te dije que Dios autorizó que tengamos un pueblo próspero? ¿Cuántos quieren eso? ¿Qué quieren las tinieblas? Las tinieblas no quieren eso. ¿Por qué? Porque saben que si tú estás próspero, tú estás bendecido, tú estás sano, tú estás en victoria, tú estás creciendo, tú eres el peor enemigo para las tinieblas, porque los vas a despojar del territorio, los vas a despojar de lo que ellos tienen, vas a recuperar lo que el Señor tiene para todo su pueblo y los vas a destruir. Por eso ellos no te quieren así. ¿Nos estamos entendiendo? El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera.